Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos al culto de los domingos de mi centro cristiano Manantial. Como siempre les digo, les voy a hacer dos cosas muy importantes. Número uno, que por favor compartan este video para que más personas puedan recibir el mensaje del día de hoy. Y número dos, que por favor se queden hasta el final. Y hoy más que nunca es muy importante porque hoy vamos a tener la Santa Cena. Así que desde ya les digo para que vayan buscando sus juguitos, una galleta de sal o un pancito, no sé, para que podamos participar de esta conmemoración. Así que después de decir esto, oremos para que sea el Señor guiando todo lo que vaya a suceder en el día de hoy. Así que oramos. Gracias por el día de hoy, gracias por darnos un día más de vida, Padre. Te pido que tomes control de todo lo que vaya a suceder en el día de hoy. Toma control de la música, toma control de la enseñanza, toma control de la Santa Cena y también toma control de la transmisión del día de hoy. Y después de pedirte todo esto, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú vas a ser tú guiando todo lo que sucede en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Compartir comunión en el lugar santísimo. Quiero ser contigo y compartir comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro, Dios vivo.
Daisy con el mensaje del día de hoy. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares con el mensaje del domingo en el servicio de gloria. Como dijo mi hija Victoria, gracias hija por esas canciones tan bonitas. Como dijo ella, hoy vamos a tener la cena del Señor. Así que permanezcamos hasta después del servicio porque inmediatamente tendremos la cena del Señor. Es un momento para celebrar. Y este es un año de cielos abiertos, a pesar de todo, porque obedecemos a Dios y porque tenemos o tuvimos madres obedientes a Dios y porque las que somos damas, porque somos madres obedientes a Dios. Primero quiero decirles, el Dios que estuvo contigo ayer, estará contigo hoy y seguirá contigo mañana y por siempre. Buen día y que Dios te bendiga. Siempre les digo que es muy importante agradecer a Dios. ¿Y por qué causa tenemos que agradecer a Dios? Porque en medio de esta pandemia nosotros tenemos un techo donde dormir, tenemos quien se preocupe por nosotros, tenemos comida en nuestra mesa, podemos ver, sentir, escuchar, oler y degustar. Tenemos agua para tomar, agua potable, y abrimos los ojos de esta mañana y estamos vivos. Estamos aquí disfrutando de este maravilloso servicio, todos juntos en la presencia del Señor. Así que son muchas razones para estar agradecidos con Dios. Nosotros hemos estado predicando sobre el amor. Predicamos del amor eterno de Dios, del amor incondicional de Jesucristo. Luego hablamos de nosotros tenemos que amar a Dios. Si me amáis, lo otro, Dios, yo te amo. Luego nosotros hablamos de cómo debemos amarnos nosotros mismos, como a nosotros mismos. El amor que debemos tener hacia nosotros antes de amar a los demás. El amor a nuestros enemigos, ayudar a nuestros enemigos. Luego hablamos del amor del Padre Celestial, hablamos del amor del Padre Terrenal y hoy vamos a compartir la palabra sobre el amor de una madre obediente a Dios. Desde ya les digo que el tema de la madre obediente a Dios es un tema muy profundo y muy hermoso y por eso va a haber una segunda parte de este mensaje. Así que el otro domingo no te lo pierdas, que vamos a concluir sobre el amor de una madre obediente a Dios. Y tomé como ejemplo 3 mujeres de la Biblia, 2 madres obedientes a Dios y una madre no obediente a Dios o desobediente a Dios. La primera de ellas que le vamos a mencionar se llama Jocabed y está en el segundo libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y está en el segundo capítulo. En esta historia, que es de la vida real, dice que había un hombre de la tribu de Leví que se casó con una mujer de la tribu de Leví. Él se llamaba Amram y su mujer Jocabed. Y tuvieron 2 hijos primero, pero el faraón había dado una orden de que todos los niños tenían que morir. Así que cuando nació el tercer hijo, la orden del faraón estaba de que los niños tenían que morir. Así que ellos milagrosamente lograron ocultar al niño por 3 meses. Pero pasados los 3 meses ya el niño estaba muy grandecito y no era fácil controlarlo, ni evitar que llorara, ni nada. Y decidieron ponerlo en una arquilla. Es como ahora actualmente le llamamos a eso Moisés, pero es hecho de mimbre y lo calafatearon con brea. O sea que lo prepararon como una cestilla, un cesto. Y allí metieron al bebé Moisés
y lo pusieron en el río. Cuando lo pusieron en el río, quiero decirles primero que nada de la fe de esta mujer, la fe de Jocabed. Porque con mucha fe y con mucha valentía, ella ocultó al bebé por 3 meses para que no lo mataran. Y cuando pidió dirección a Dios, Dios le dijo, llévalo al río, ponlo en esa arquilla, que yo voy a tener cuidado del bebé. Y como ella era muy sabia, mandó a su hija mayor, María o Miriam, que se pusiera cerca de donde estaba el bebé en la arquilla, en el río. Y en eso, adivinen quién bajó. Bueno, nosotros no adivinamos, pero en ese momento va a bañarse al río la hija de Faraón, la princesa de Egipto. Y cuando va llegando al río, escucha el ruido del llanto del niño. Y se asoma para ver, y cuando dice, ve a ver qué es lo que hay, cuando van a ver, abren y era un hermoso bebé que estaba llorando. La hija de Faraón, la princesa, tuvo compasión del niño y dice, de los hijos de los hebreos es este. Y lo sacaron del agua en el cestillo. En eso, la hija más grande de Jocabed se acerca al río y le dice, ¿quieres que te consiga una madre de las hebreas una mujer de las hebreas para que cuide a este niño? Y ella dice, sí, ve, búscala. Y buscó a Jocabed. Y como Dios hace todas las cosas perfectas, la hija de Faraón, la princesa, le dijo, cuídame a este bebé, críamelo y yo te lo pagaré. ¡Wow! Tenía el permiso de la hija del rey para cuidar a su bebé y encima le iban a pagar por cuidarlo. Así que Jocabed se llevó a Moisés ya con todos los permisos de la hija de la princesa y agarró al bebé y lo amamantó y lo terminó de criar hasta que el niño ya estaba grandecito. En ese tiempo le enseñó las costumbres y la religión hebrea a su hijo y le habló de Dios, le habló del todopoderoso Dios, y ese niño recibió esas enseñanzas de su madre. Y aquí vemos en la ilustración primero cuando la princesa recibe al bebé del agua en el río y luego se lo entrega a Jocabed, que era la verdadera madre. Y aquí ya vemos cuando Jocabed toma al bebé para cuidarlo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Esa era Miriam, dirigida por Dios para decirle a la princesa que su mamá iba a cuidar del bebé. Eso está en Éxodo 2 del 7 al 9. Y luego, cuando ya ese bebé era grande, que ya era grandecito, ya conocía de Dios, ya conocía de la religión hebrea, ya conocía de que había que amar a un solo Dios, ya conocía que era Dios el único Rey todopoderoso, el soberano, el creador del universo. Entonces, en el Éxodo capítulo 2 versículo 10 leemos, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En realidad, en este momento es cuando la hija de Faraón empieza a utilizar su conocimiento para llevar al niño a ser un príncipe en Egipto. Pero ya no olvidemos que tenía los principios de Dios grabados en su corazón y grabados en su alma y en su mente. Y ese niño creció, Moisés creció conociendo toda la sabiduría de Egipto y todas las ciencias y el idioma egipcio. Y llegó un momento que Moisés, primero, como sabía que su ascendencia, sus raíces eran hebreas, llegó un momento que vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, porque los egipcios habían tomado a los hebreos como esclavos y los hacían hacer ladrillos de paja. Y vio a un egipcio que maltrataba y golpeaba a un hebreo y él mató al egipcio. Luego
él tuvo que salir huyendo porque lo descubrieron y se fue. Pero cuando se fue allá al desierto, allá conoció a Jetro, que fue su suegro, y se casó con la hija de Jetro, con Séfora. Y cuando estaba allá, Dios le hizo el llamado. Dice que estaba Moisés un día en el desierto, de repente ve a una zarza que era como un arbusto que ardía, pero no se consumía. Y cuando él fue allá, el Señor le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés se inclinó a Dios, se quitó los calzados, y el Señor le dijo: te he escogido para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, a los hebreos. Moisés discutió un poquito con Dios porque tenía miedo de hacer esa labor. Finalmente, Moisés se convirtió en el caudillo, en el gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto, con grandes milagros y prodigios, incluyendo las 10 plagas de Egipto. Por eso es que yo estoy segura que Dios puede llevarse la pandemia del coronavirus instantáneamente, porque lo hizo con las 10 plagas de Egipto. Venía una plaga, destruía al pueblo de los egipcios, y al día siguiente Dios eliminaba la plaga, desaparecía la plaga, luego venía una plaga, y así fueron 10 plagas. Así que Dios puede instantáneamente llevarse el coronavirus de nuestro mundo. Y si nosotros nos ponemos a orar y a clamar y a implorarle al Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso puede llevarse esa plaga del coronavirus instantáneamente. Así que gracias a una mujer que tuvo fe, gracias a una mujer que le inculcó a su hijo los principios y los valores de Dios, y le habló del Todopoderoso Dios, ese Moisés más adelante se convirtió en el libertador de Israel. Tuvieron 40 años en el desierto y finalmente entraron a la tierra prometida. Gracias a una mujer que se paró firme, a Jocabed, que decidió desafiar a la muerte para llevar a su hijo a ser el gran libertador de Israel. Mujer, tú que me escuchas, madre, tú que me escuchas, tú puedes ser la Jocabed de estos tiempos, que va a tomar al siervo, a un hijo tuyo, y lo va a convertir en un presidente, en un ministro, en un potentado, en un empresario. No desmayes en la crianza de tus hijos y busca el camino del Señor, que el Señor te guiará, Dios te guiará por medio de su palabra, y lograrás la victoria. Lograrás criar hijos de honra. Ahora les voy a hablar de otra mujer que tuvo también un momento trascendental en la historia del mundo y en la historia de Israel. Esta mujer se llamaba Ana. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana. Eso está en primer libro de Samuel 1, del 1 al 10. Y Elcana amaba mucho a Ana, pero en ese tiempo eso era permitido. Y Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina, y Penina tenía hijos, y Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Y Ana un día fue con su marido y con la otra mujer allá a Silo, que era el lugar donde iban a adorar, y fueron a ofrecer sacrificio y a adorar. Y Ana estaba muy triste porque no tenía hijos. Y Elcana le dice: Ana, ¿por qué estás triste? ¿No soy yo más que 10 hijos? Y Ana no le contestó, pero ella comió triste de todo modo y se fue al templo a orar. Y oró largamente a Dios. Y en ese momento hizo un voto a Dios. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa, es un pacto que tú haces con Dios. Es algo que tú le prometes a Dios que le vas a cumplir. Y en ese momento Ana le promete a Dios: si me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti, y mientras él viva, él te va a servir a ti. Dice que en ese momento estaba Elí, que era el sacerdote, y Elí pensó que Ana estaba ebria, pero Ana no estaba ebria. Ana simplemente lloraba y oraba a Dios, pidiéndole ese hijo a Dios y prometiéndole
haciéndole ese voto a Dios, esa promesa a Dios, ese pacto a Dios, que si se lo daba, él iba a servir a Dios todos los días de su vida. Y Elí, cuando supo que no estaba él, le dijo: que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Ana ya no estuvo más triste, regresó a su lugar, de donde ellos vivían, y allá finalmente quedó embarazada. Tuvo a su hijo y le dijo a su esposo: este año voy a quedarme en casa amamantando y cuidando al bebé, y el otro año, cuando ya esté grandecito, lo voy a llevar al templo en Silo. Y cuando ella lo lleva a Silo, al templo, allí estaba el sacerdote Elí. Y Ana le entrega a Samuel y le dice: este es el hijo por el que yo oraba. Dios me concedió el milagro de tener a mi hijo. Así que yo te lo entrego aquí para que él sirva aquí en el templo a Dios. Y le entregó el niño. Y Samuel empezó a vivir en el templo al lado de Elí. Pero Elí tenía dos hijos que no estaban sirviendo a Dios propiamente, que estaban siendo irrespetuosos. Y entonces en 1 Samuel 1, del 11 al 11, versículo 22, es cuando Ana hace su voto, cuando Ana finalmente se queda cuidando al niño. Y aquí finalmente se lo trae al sacerdote Elí. Pero Fines y su hermano no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ellos eran irrespetuosos de las ofrendas. ¿Por qué? Porque estaba la ofrenda y ellos venían y tomaban las mejores presas de la ofrenda de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, y se lo llevaban y se lo comían. O cuando venía también la ofrenda de carnes, ellos tenían que esperar que se quemara la grosura y luego ellos tomaban de allí para comer. Pero ellos pedían la carne, la mejor carne y la cruda, y se la llevaban para prepararla. Y eso era un irrespeto a las ofrendas, porque estaban irrespetando a Dios. Además de eso, siendo eso ya un pecado grande, tenían otro pecado, que era que las mujeres que cuidaban el templo y las que iban al templo, ellos se acostaban con ellas. Así que tenían doble pecado los hijos de Elí. Y por eso, en 1 Samuel 3:1, dice esta palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En otras palabras, el pueblo estaba frío. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. El sacerdote Elí era un buen sacerdote, pero no había puesto mano dura a sus hijos. Padre que me escuchas, lo predicaba la semana pasada: ponle disciplina a tus hijos. No permitas que tus hijos hagan lo que quieran. Sé firme con tus hijos. Y así Samuel ministraba en el templo, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y en el versículo 3, capítulo 3 de 1 Samuel, versículos 3 y 4, vemos el llamado que Dios le hace a Samuel. Dice la palabra: aún no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor lo llamó: Samuel, Samuel. Y este respondió: aquí estoy. Algo muy importante en este llamado. Samuel, dice la Biblia en versículo 5, y corriendo llegó a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente: Samuel no conocía la voz de Dios. Por eso pensó que el que lo estaba llamando era el sacerdote Elí. Ya Samuel estaba grande en ese tiempo, ya era un adolescente. Y otra cosa, Elí tampoco tenía discernimiento.
Se había enfriado tanto la palabra de Dios en ese tiempo que no tuvo discernimiento. Y lo que le dijo fue, vuelve a acostarte. Vuelve a acostarte, que yo no te he llamado. Él debió tener el discernimiento para saber que era Dios el que lo había llamado. Pero no fue así. Y en el versículo 5 y el versículo 9 vemos, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste la segunda vez? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Eso está en versículo 5 y el versículo 9. El discernimiento de Elí era mínimo. ¿Cómo es posible que Elí no supiera que el que estaba llamando a Samuel era Dios, era Jehová? Entiendo que Elí tal vez Samuel no conocía la voz de Dios porque en ese templo había frialdad. Pero Elí como sacerdote debió discernirlo desde el primer llamado. Tuvieron que pasar 3 llamados para que Elí discerniera que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Tú que me escuchas, es muy importante establecer una relación personal con Dios, porque Dios quiere comunicarse con sus hijos de día y de noche y quiere ser un Dios que lo tomemos en cuenta, un Dios que esté con nosotros en todo momento y sea nuestro amigo, sea nuestro Padre Celestial y sea nuestro amigo. Y así vemos que finalmente Elí entendió que era Dios el que llamaba a Samuel. Y le dijo, anda y si te llama nuevamente dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Qué lástima que Dios no sea discernido por nosotros. Tenemos que tener una relación personal con Dios para que Dios nos pueda hablar y nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y Samuel se convirtió en el primero de los grandes profetas, en un sacerdote, en un intercesor y en el último juez. Samuel fue llamado a ungir primero al rey Saúl y luego fue llamado a ungir al rey David. Y dice la Biblia, me gustan mucho estos 2 versículos, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice la palabra, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Una mujer que le oró a Dios, llamada Ana, le creyó a Dios y Samuel fue llevado al templo de Dios. Luego que Samuel recibe ese llamado de Dios y le dice, tú te voy a poner a ti como sacerdote en este lugar y como profeta en Israel, porque me duele lo que están haciendo los hijos de Eliab y Fines, que no están cuidando el templo como debe ser. Están profanando mi templo, están profanando mis ofrendas y están siendo pecadores, adulterando y fornicando en la casa de Dios. Así fue como Samuel se convirtió en un profeta de Dios, en el más grande profeta que ha tenido el pueblo de Israel en la Biblia. Imagínense si no era un gran profeta. Me gusta lo que dice aquí. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra
ninguna de sus palabras. En lo que esto significa es que todo lo que Dios le decía a Samuel, porque Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios, y todo lo que Dios le decía a Samuel se hacía realidad. Jehová hablaba por la boca de Samuel, por una madre que sacrificó a su hijo para llevarlo al templo. Lo más hermoso de este sacrificio de Ana, de este voto que ella hizo, de esta ofrenda que ella le hizo a Dios, de este pacto que ella le hizo a Dios, fue que Dios, una vez que ella entregó a su hijo Samuel en el templo, dice que cada año le llevaba una túnica nueva a Samuel, de acuerdo al tamaño que iba creciendo. Y Ana, Dios la bendijo porque le dio 3 hijos y 2 hijas más. Y tuvo en total 6 hijos porque le creyó a Dios, porque tuvo fe y cumplió su palabra. ¿Qué hubiera pasado si Ana, como madre, hubiera dicho, ay, yo le prometí a Dios que le iba a dar a Samuel para que sirviera en el templo, pero a este niño yo lo amo mucho, este es mi hijo amado, mejor yo me quedo con él y si tengo otro después se lo doy a Dios? Pero ella cumplió el voto que le hizo a Dios. Ella cumplió fielmente la palabra que le dio a Dios. Y tú, mujer que me escuchas, tu madre que me escuchas, si tú has hecho algún voto a Dios, una promesa a Dios, cúmplela y Él te recompensará. De esta manera, Ana sacrificó a Samuel y lo entregó en el templo para que sirviera allá. Sacrificó su amor de madre, su amor de querer compartir con su hijo. Y finalmente, Samuel se convirtió en el gran profeta de Israel. Y Ana tuvo la recompensa que tuvo 5 hijos más de su esposo, porque fue obediente a Dios y le entregó lo más amado que ella tenía en ese momento después de Dios, su primer hijo, después de haberlo esperado por tantos años. Pero Dios es fiel y Él nos ayuda en nuestras necesidades, y nosotras como madres a veces sacrificamos cosas, pero créeme que todo Dios lo ve y Él te va a recompensar en su tiempo. Madre que me escuchas, Dios te va a recompensar por todos los sacrificios que tú haces por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu hogar. Dios te va a recompensar así como recompensó a Ana, que le dio 5 hijos más después que no tenía hijos. Así es Dios con sus hijos. Y Samuel ungió al rey Saúl y luego ungió al rey David. La palabra dice en primera carta de Timoteo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El Señor se lo dice a las viudas jóvenes, pero también le dice a las jóvenes que tienen en su corazón casarse. Dice que se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa. En otra versión dice que críen a sus hijos en el temor de Dios, que gobiernen su casa con sabiduría y que sean unas madres ejemplares dignas de imitar. Les quiero hablar de esta madre que no fue una madre obediente a Dios. Quiero hablarles de la mujer de Lot. Lot fue un sobrino de Abraham que salió junto de Abraham con Abraham de Ur de los Caldeos. Pero hubo un momento que eran tantas las riquezas de ambos que Abraham le dijo: escoge tú para dónde te quieres ir, que yo tomaré el lugar contrario. Y Lot vio un lugar hermoso, un lugar de pastizales, un lugar bello, y dice: yo me quiero ir para este lado. Y se fue moviendo y moviendo y moviendo hasta que llegó a Sodoma y a Gomorra. Era un lugar de perversión, un lugar malo, un lugar donde la gente hacía aberraciones sexuales y de todo tipo. Y dice la Biblia que Lot tenía 2 hijas y tenía su esposa. Pero ¿qué clase de esposa y de madre era la mujer de Lot, que permitió
que cuando los ángeles fueron allá a donde estaba Lot para salvarlo porque iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice la Biblia que Lot recibió a los ángeles en su casa, pero los hombres del pueblo, como eran perversos, le dijeron: saca a esos hombres que entraron a tu casa, que queremos conocerlos. Ese conocerlos implica conocerlos sexualmente. Pero Lot no tenía una buena esposa y esa esposa no era una buena madre, porque Lot dijo algo muy loco. Lot dijo: no le hagáis nada a estos varones que han venido a hospedarse en mi casa. Pero yo tengo 2 hijas. Yo les traeré a mis hijas y ustedes hagan con ellas lo que quieran. Créame que una madre que teme a Dios, una madre entregada a Dios completamente, una madre que le ha enseñado los principios de un hogar entregado a Dios, nunca hubiera permitido que Lot dijera unas palabras como estas, porque ella como esposa y como madre debió haberle dicho a Lot: lo más hermoso de mi vida, además de Dios, eres tú y mis hijas, y a mis hijas nadie las toca hasta que lleguen al matrimonio. Y Lot locamente dijo: tomen a mis hijas que son vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. Pero en ese momento los ángeles agarraron a Lot y lo metieron a la casa y cegaron al pueblo de Sodoma y Gomorra. Lo cegaron, lo pusieron ciegos, de manera que no encontraban la puerta para venir a arrebatar a los 2 ángeles. Y dice la Biblia que los ángeles le dijeron a Lot: prepara todo, que al amanecer este lugar va a ser destruido, porque la perversión, la corrupción y el pecado de este pueblo ha llegado al trono de Dios y es muy terrible. Así, de esta manera, en la mañana, los ángeles agarraron a Lot por las manos y a sus hijas y a su mujer y la sacaron y se fueron de Sodoma y Gomorra. Y los ángeles habían dicho: nadie mire para atrás. Pero la mujer de Lot, que no era una madre consagrada, que no era una esposa ejemplar, que no era una mujer dedicada a Dios, desobedeció lo que los ángeles dijeron, viniendo esa palabra de parte de Dios. Y en Génesis 19 vemos que la mujer miró para atrás a ver cuando caía fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, enviado directamente desde el cielo por Dios. Y la mujer de Lot, por desobediencia, se convirtió en estatua de sal. Ahora veamos un poquito sobre los principios que esta mujer le inculcó a sus hijas. Porque Lot le había dicho a los ángeles: permítame ir a esta pequeña ciudad que se llama Zoar. Y los ángeles le dijeron: está bien. Pero cuando él iba a llegar a Zoar, le dio miedo porque dijeron: me van a matar aquí. Y decidió irse para una cueva. Y allá en esa cueva empezó a vivir con sus hijas. En una cueva. ¡Wow! Un sobrino de un hombre tan importante y rico como Abraham terminó viviendo en una cueva. ¡Qué horror! ¿Qué clase de valores y de orgullo tenía Lot, que no tomó la decisión de regresarse donde su tío a seguir con una vivienda digna y un lugar digna al lado de alguien que lo amaba? Vivieron en una cueva y la hija mayor le dijo a la menor: no tenemos quien nos dé descendencia, quien se venga a nosotros, así que vamos a emborrachar a mi papá y yo duermo con mi papá para que me dé un hijo. Y la mayor lo hizo y quedó embarazada, y al día siguiente le dijo a la menor: anda, emborracha a mi papá y acuéstate con él para que tengas un hijo. De esta manera, de la mayor nacieron los moabitas y de la menor los de Moab. Y la menor tuvo a un hijo que se llamó Ben-Ami, que es el padre de los amonitas. Estas 2 tribus, estos 2 pueblos que nacieron de una relación incestuosa, ¿qué clase de valores había enseñado la madre de Lot a sus hijas, que tomaron la triste y aberrante decisión de acostarse con su padre, con su propio padre, y tuvieron hijos de él?
y el pueblo de Moab y el pueblo de Amón fueron un enemigo acérrimo del pueblo de Israel por todos los años, por muchos años, porque no hubo una madre que le inculcó valores a sus hijas, no hubo una madre que les inculcó el amor a Dios a sus hijas, no hubo una madre que les inculcó lo que decían las escrituras acerca de Dios a sus hijas, no les inculcó el temor a Dios, y por eso nacieron dos pueblos de una relación de incesto. Qué doloroso es que haya madres que no tengan temor de Dios. Pero yo sé, mujer que me escuchas, yo sé, madre que me escuchas, que ese no es el caso contigo, que tú luchas por tus hijos, por tus hijas y que le estás enseñando valores. Y si tú dices, pues no lo he hecho hasta ahora, yo no le he enseñado valores a mis hijos de esta manera, yo no conozco la palabra, yo quiero decirte que Dios tienes una esperanza en Dios. El amor de una madre obediente a Dios. Una madre ejemplar obediente a Dios. Número uno, es de buen testimonio. Es digna de imitar por sus hijas y los que la ven. Es amorosa y a la vez disciplinada. Es una mujer que instruye a sus hijos con la palabra de Dios. Y es una mujer virtuosa. La mujer de Lot no reunía ninguna de estas cualidades. Y por eso la terrible decisión que tomaron estas dos jóvenes. Una decisión muy terrible. Porque muy bien ellos pudieron haber confiado en Dios y creerles que Dios más adelante les enviaría a un esposo a cada una y tendrían un hogar feliz. En vez de hacer esto tan vergonzoso que fue acostarse con sus padres. Pero esto es lo que Dios espera de una mujer obediente a Dios. Una mujer ejemplar es lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 25 al 27. Dice, es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El siguiente versículo dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Sus hijos la llaman bienaventurada. Las hijas de Lot no llamaron a su madre bienaventurada porque encima fue desobediente, desobedeció a Dios y se convirtió en estatua de sal. Cuando nosotros fuimos a Israel, nosotros fuimos cerca del Mar Muerto, cerca del lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, y allí estaba un lugar que decían que era la estatua de la mujer de Lot. Pero lo que Dios quiere es que nuestros hijos nos llamen bienaventurada, porque estamos pendientes de nuestros hijos, porque cuidamos a nuestros hijos con amor, y para que nuestro esposo también nos alabe como esposa ejemplar, como madre ejemplar. Ahí está diciendo a mi esposa que así es el caso acá también. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. ¿Cómo quiere Dios que sea el amor de una madre obediente a Dios? ¿Cómo quiere Dios que sea el amor de una madre obediente a Dios? Número 1, que guíe a sus hijos en el camino de Dios. Número 2, que les enseñe la palabra de Dios. El caso de los hijos de los hebreos. Les dije el caso de Jocabed, la madre de Moisés, y el caso de Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel. Número 3, que les enseñe a sus hijos las herramientas para triunfar. Que le enseñe a sus hijos los hábitos de la gente altamente efectiva. Detrás de un hombre victorioso hay una esposa victoriosa y una madre temerosa de Dios. Así que si tus hijos son victoriosos es porque tú fuiste una madre ejemplar. Y detrás de una mujer virtuosa hay una madre que supo inculcarle valores a esa hija. Madre que me escuchas, si dirás, tal vez yo no he sido la mejor madre, todavía estás a tiempo. Incúlcale a tus hijos la palabra de Dios. Incúlcale a tus hijos
lo que Dios manda en su palabra. Incúlcale a tus hijos valores y háblales con el ejemplo, más que con palabras. Y tendrás hijos victoriosos. Y como todo lo vemos a la luz de la palabra, Sofonías 3:17 nos dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Sofonías 3:17 nos habla de que Dios está en medio de nosotros y que nos va a salvar. Quiero agregar esto a lo que he mencionado. Dice la Biblia, dice esta palabra muy sabia, dice: la pandemia vino a cambiar los planes de todos, pero jamás cambiará los planes de Dios en tu vida. Los planes de Dios en tu vida se cumplirán. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene buenos planes y buenos pensamientos para con nosotros, para darnos el fin que esperamos, para darnos un propósito y una esperanza. Ese es el Dios a que nosotros servimos, ese es el Dios a que nosotros amamos. Y si tú tal vez digas en este momento: yo quisiera saber y quisiera poder ser una madre ejemplar, pues yo te pido que en este momento cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor Jesús, te doy gracias porque me amas, como madre y como mujer. Tal vez no he sido la mejor madre. Yo te pido, Jesús, que me perdones y que me ayudes a ser una madre ejemplar. Creo que todavía tengo tiempo para hacerlo. Y ayúdame a ser un ejemplo para ellos. Te pido perdón. Y te pido que pongas mi nombre en ese libro que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Para que yo un día tenga entrada a tu trono. Y con mis galardones, que son mis hijos, victoriosos y temerosos de ti, y que te aman y te sirven. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Qué aprendimos hoy? Que la mujer, la madre obediente a Dios, es una mujer amorosa, pero a la vez firme. Número 2, que le enseña a sus hijos a llevar un buen hogar con el ejemplo. Número 3, que hereda virtudes a sus hijos. Número 4, que enseña a sus hijos la Biblia. Y número 5, que es una madre que irradia paz. En el hogar debe haber paz, porque es parte de lo que Dios quiere para nuestros hogares, que haya paz y armonía en nuestro hogar. Y este es un año de cielos abiertos. Número 1, porque obedecemos a Dios. Número 2, porque tenemos o tuvimos madres obedientes a Dios. Y número 3, porque somos madres obedientes a Dios. Yo creo que esta es una palabra muy hermosa, muy instructiva, pero hay mucho que decir sobre una madre obediente a Dios. Y por eso yo te invito para que el próximo domingo te conectes con nosotros, para que escuches la segunda parte de este mensaje tan hermoso: el amor de una madre obediente a Dios. Yo creo que Dios quiere que todas nosotras seamos mujeres virtuosas y madres a quienes nuestros hijos nos llamen bienaventurada, porque cuidamos de nuestro hogar, porque cuidamos de nuestros hijos y porque les enseñamos los valores y los principios plasmados en la palabra de Dios. Dios quiere que nuestros hijos sean hijos de honra, que sean hijos que alegren al padre y a la madre, y que sean hijos que a su vez críen hijos obedientes
a Dios y amorosos y victoriosos. Gracias, Señor, por esta palabra. Ahora le pido al Pastor Roger que pase por aquí con una parte importante de la palabra. Qué bendición esta palabra, ¿verdad? Qué bueno, importante lo que se ha enseñado para que la sociedad vaya desarrollándose de la mejor manera. Recuerda a los hermanos que están preparados para la Santa Cena, que ya vayan buscando los elementos. En un ratito vamos a estar. Dice, hemos leído aquí, Yahweh Rojí, Jehová es mi pastor. Y eso es lo que nosotros creemos, que Dios nos pastorea, nos cuida, nos guarda. Interesante, ¿no? Siempre Dios es el pastor es el que cuida las ovejas. El que cuida las ovejas, ¿sí? Le lleva a lugares donde pueda alimentarse, donde pueda tomar agua, buen alimento, buen pasto. Pero hay otra verdad también, es que la oveja es la que produce leche y la que produce lana para, de alguna manera, remunerar el trabajo que hace el pastor. Dios dejó establecido un sistema económico en el cual Dios aporta el 100% y nosotros de ese 100% sacamos nuestra lana, en el caso de la ovejita, su lechita y su lana, y al final hasta su carne, para llegar los beneficios al pastor. O sea, nosotros, Dios estableció desde tiempos inmemoriales que haya un diezmo y que haya ofrendas. Iban con alegría la gente a ofrendar, a llevar a Dios. En muchos tiempos, en ese tiempo también se llevaba, aparte de llevar efectivo, se llevaba alimentos al templo, se llevaban animalitos al templo para que los que ministraban, los que trabajaban haciendo la obra de Dios, tuvieran su dinero para alimentarse bien. Entonces, es sencillo, ¿verdad? Lo que hemos hablado, no es nada nuevo. Nosotros no estamos inventando, como dijera alguien, inventando el agua caliente o el agua fría. También es cierto que muchos se opusieron en su momento a lo que Dios decidió, y mucha gente todavía en nuestro tiempo lo hace. Yo particularmente tengo unos 44 años de estar practicando el diezmo, practicando la ofrenda, y nunca me ha afectado, no me ha puesto más pobre, nada de hecho. Me he puesto un poquito más viejo solamente. Pero para tus diezmos y ofrendas pueden ustedes participar con el sistema del Banco General de Yapi, y el número sería, el número de teléfono 6781-9889, estaría a nombre de Daisy Samaniego. Si desea hacer un depósito de banca en línea, también a través del Banco General, la Fundación Vive Feliz, Banco General Panamá, la cuenta 03-21-01-083897-5, cuenta corriente del Banco General. No olviden, Fundación Vive Feliz. Por otro lado, si estás en el extranjero, como tenemos nosotros, siempre recordamos a nuestros amigos que nos escriben con frecuencia desde España, Iris y Conrado, están permanentemente recibiendo esta palabra, y siempre nosotros también los bendecimos con nuestras oraciones. Allá nuestro pastor, nuestro gran amigo, nuestro Juan Pablo Parra en Santa Marta, en la ciudad de las brisas fuertes. Y también tenemos diferentes personas en otros países que nos escriben con frecuencia, que están
recibiendo el beneficio de la predicación de la palabra de Dios. Si usted está en el exterior, puede acceder a Google, busque en Google Fundación Vive Feliz, y en Fundación Vive Feliz hay una sección donde dice donaciones, y ahí puede participar donando a nuestro ministerio a través de la cuenta de la Fundación Vive Feliz, a la cual puede acceder, ya les comenté por Google. Padre, bendice a las personas que ofrendan, a las personas que diezman, los que hacen con alegría, porque es necesario que el que da lo dé con alegría. En el nombre de Jesús, amén. Tremendo, gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a la Santa Cena. Los que están en casa, están preparados para recibir la Santa Cena. Vayamos pues, busquemos los elementos, el jugo de uvas, las galletas en este caso, para participar de la cena del Señor. Dice así, dice el apóstol Pablo escribiendo a todo lo que leía en sus epístolas, en este caso en Corinto, porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan, en el caso de la galleta. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa. Este es un acto conmemorativo, o sea que esto es un acto para recordar un evento, y el evento que estamos recordando es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde su cuerpo fue molido. Él dijo: mi cuerpo, el pan, es molido, y mi sangre derramada es la sangre del Cordero inmolado. Es un evento de recordación. Recordamos y agradecemos a Dios el hecho de que nuestro Señor Jesús haya subido a la colina del Gólgota para morir en lugar nuestro, una muerte que se llama una muerte sustitutoria. Gracias a Dios que nos ha permitido esta participación de la cena del Señor, y también gracias por este tiempo recibiendo la palabra buena que nos ha traído la pastora Daisy. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las personas que han recibido tu palabra y los que han recibido, participado también en la Santa Cena, en las ofrendas y en los diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo y con tu amada familia.
Que Dios te bendiga.